Hola colegas, hoy hablaremos de la meningitis, una patología que es bastante curiosa por la forma en cómo ésta se presenta. Por definición, la meningitis es la inflamación de las meninges. Quienes están más involucradas son las leptomeninges, estas son las aracnoides y la pía madre. La meningitis es producida por bacterias, por virus o por hongos. A estas las llamaremos causas infecciosas. También hay causas no infecciosas como son los fármacos y algunas enfermedades autoinmunes. Antes de continuar, es bueno recordar un poco de anatomía. Las meninges son un complejo de tres capas de membranas que van a rodear tanto al cerebro como a la médula espinal. Tenemos una capa externa resistente que es la dura madre, una capa media que se va a llamar aracnoides y una capa interna firmemente adherida a la superficie cerebral a quien vamos a llamar pía madre. La dura madre craneal está compuesta por una capa perióstica externa firmemente adherida al cráneo y una capa meningea interna estrechamente relacionada con la aracnoides. En medio de estas vamos a poder encontrar algunos senos venosos. En el caso de este corte, vemos al seno sagital superior. También tenemos a la aracnoides. Esta es una membrana que posee una capa interna areolar donde vamos a encontrar a las cisternas aracnoideas. En estas mallas se forman el espacio subaracnoideo. Por aquí circula el líquido cefalorraquídeo. Esta membrana forma algunas proyecciones llamadas granulaciones aracnoideas, que sobresalen hacia los senos venosos durales y permiten que el líquido cefalorraquídeo salga desde el espacio subaracnoideo y entre al torrente sanguíneo. Si se preguntan qué es el líquido cefalorraquídeo, es un líquido producido por los plexos coroideos. Va a ser rico en glucosa y tiene función tanto nutritiva como protectora, ya que brinda amortiguación al sistema nervioso central en caso de lesiones. Finalmente tenemos a la pía madre. Esta es fina, es frágil y recubre íntimamente la superficie del encéfalo y se adapta a la morfología del cerebro. Ya volviendo con el tema, ¿quiénes o qué causa la meningitis? Como se había mencionado antes, hay causas infecciosas, por ejemplo los virus. Los más comunes tenemos a los enterovirus, el virus de la varicela zoster, herpes simplex tipo 2, el Epstein-Barr y el VIH. Este último puede que no sea una causa directa, pero sí provoca una inmunodepresión que le va a abrir paso a todos estos y también a los que estamos por mencionar a continuación. Hay algunos virus menos comunes, pero sí se ven algunos casos como el herpes simplex tipo 1, el herpes virus humano 6, citomegalovirus, el virus de la coriomeningitis linfocítica y el de la parotiditis. Los organismos responsables de la meningitis bacteriana son el Streptococcus pneumoniae en primer lugar. Causan hasta un 50% de las meningitis bacterianas y es bastante común en adultos mayores de 20 años de edad. La Neisseria meningitidis la encontramos con una frecuencia de hasta 25% y se ha visto implicada en varias epidemias por meningitis. El estreptococo del grupo beta se presenta hasta un 15%, la Listeria monocytogenes un 10% y el Haemophilus influenzae de tipo beta se presenta en menos del 10% de los casos. También hay otros casos menos comunes como el Staphylococcus aureus y los Staphylococcus coagulasa negativos. Los hongos que pueden provocarnos esta patología, encabezando la lista, Cryptococcus neoformans. También se presentan los Cryptococcus imitis, Candida albicans, Aspergillus, Histoplasmas, Coccidioides y Blastomyces. Los parásitos no se escapan de esta lista, también nos pueden generar meningitis y vienen dentro de las causas infecciosas. Aquí podemos mencionar al Toxoplasma gondii y a la cisticercosis. Esta última es una infección que va a ser causada por un estado larvario de la Taenia solium, que normalmente parasita los intestinos. Podemos encontrarnos también con una meningitis aséptica inducida por fármacos. Lo pueden causar los AINES como ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, diclofenaco, algunos antibióticos, antifúngicos, antivirales, antiparasitarios, también lo que son los inmunosupresores o los inmunomoduladores, como el cetuximab, algunos anticonvulsivantes como la carbamazepina. También hay algunas vacunas que nos lo pueden provocar, como la triple vírica, que esta es para el sarampión, la rubiola, la parotiditis, la vacuna de la parotiditis monovalente, la rubiola monovalente, incluso la de la hepatitis B. Hay algunos agentes intratecales, estos son fármacos
que se administran directamente en el espacio subaracnoideo, y por esta misma razón hay riesgo de que nos generen una meningitis. Pueden ser medios de contraste, corticoides, bupivacaína, morfina o aminoglucósidos. Enfermedades autoinmunes. Nos generan inflamación, pero esta se produce por una disfunción del sistema inmune y ataca nuestros propios tejidos de nuestro cuerpo. Dichos trastornos son la artritis reumatoide, el lupus, el síndrome de Sjögren, la sarcoidosis, la vasculitis y la enfermedad de Behçet. Los factores de riesgo que pueden abrir paso a generar una meningitis son muchos, como el tener una enfermedad infecciosa previa que le dé acceso al patógeno, como la neumonía neumocóxica, que se considera la más importante. También hay otros casos como la sinusitis aguda, la sinusitis crónica, la otitis media. Otro factor sería una inmunodeficiencia o un inmunocompromiso, como el que genera la diabetes, el embarazo, la tercera edad, más que todo en mayores de 60 años. También VIH positivos que ya han desarrollado SIDA. El alcoholismo también entraría en esta categoría. Por otro lado, tenemos trauma cráneoencefálicos con fractura de base en el cráneo, también la rinorraquia, que le daría un paso directo a cualquier patógeno al estar en contacto directo con el líquido cefalorraquídeo. También aquí mencionamos a personas con deficiencia del complemento, como la properdina, por ejemplo. Estos son propensos a adquirir Neisseria meningitidis. Hablemos de la fisiopatología. ¿Cómo es que se desarrolla este proceso de infección? Pongamos un caso que tenemos una infección del tracto respiratorio superior en la nasofaringe. Aquí el patógeno va a venir, se va a adherir, va a colonizar esta nasofaringe y se va a adherir a las células del epitelio. Estas bacterias son transportadas a través de las células epiteliales en vacuolas hacia el espacio intravascular, pero también pueden llegar creando espacios entre las separaciones, entre las uniones intercelulares de las células del epitelio. Una vez que las bacterias acceden al torrente sanguíneo, son capaces de eludir tanto la fagocitosis como la actividad bactericida, esto gracias a la cápsula de polisacáridos. Ya en el torrente sanguíneo, las bacterias pueden llegar a los plexos coroideos intraventriculares. La infección de estos plexos coroideos permite a las bacterias el acceso directo al líquido cefalorraquídeo. Algunas bacterias, como el Streptococcus pneumoniae, pueden adherirse directamente a las células endoteliales de los capilares cerebrales y migrar a través de estas células o entre ellas, hasta alcanzar el líquido cefalorraquídeo. Este líquido contiene pocos leucocitos e inmunoglobulinas, por lo que estas bacterias pueden multiplicarse rápidamente mientras se produce una respuesta inflamatoria. Una vez activada esta respuesta inflamatoria, las bacterias empiezan a ser destruidas y se liberan componentes de la pared celular, como los lipopolisacáridos. En resumen, el contenido de este líquido cefalorraquídeo durante la meningitis va a estar conformado por células de la respuesta inflamatoria más un éxodo purulento. Eso es lo que conforma la patogenia de esta enfermedad. Muchas de las manifestaciones neurológicas y complicaciones de la meningitis bacteriana son resultado de la respuesta inmune al patógeno invasor y no de la lesión tisular inducida por la bacteria directamente. La fisiopatología de la meningitis es consecuencia directa de los niveles elevados de citocinas y quimiosinas. El factor necrótico tumoral alfa y la interleucina 1 beta actúan en forma conjunta y van a aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, dando como un resultado edema vasogénico y fuga de proteínas de suero en el espacio subaracnoideo. Esta respuesta de las citocinas va seguida directamente de un aumento en la concentración de proteínas y de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo. Los leucocitos y las células hísticas van a ser estimuladas por el factor necrótico tumoral alfa y las interleucinas 1 beta. También van a producir y secretar quimiosinas y otras citocinas proinflamatorias. Además, esta bacteremia y esta cantidad de citocinas van a inducir la producción de aminoácidos excitadores de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, provocando un aumento de radicales libres como el óxido nítrico y peroxinitritos. Estos pueden provocar la muerte de células cerebrales. El exudado subaracnoideo de material proteico y leucocitos obstruye el flujo de líquido cefalorraquídeo a través del sistema ventricular y disminuye la capacidad de reabsorción de las vellosidades aracnoideas en los senos durales. Esto conducirá a una hidrocefalia
obstructiva y comunicante. Durante las primeras etapas de la meningitis hay un aumento en el flujo sanguíneo cerebral, seguido por una disminución de este, dando una pérdida en la autorregulación cerebrovascular. Otro suceso es el estrechamiento de las grandes arterias en la base del cerebro por dos razones. Primero, la invasión del exudado purulento en el espacio subaracnoideo, y segundo, la infiltración de la pared arterial por las células inflamatorias con engrosamiento de la íntima. Esto nos puede llevar a isquemia y a infarto cerebral. La combinación de edema intersticial, vasogénico y citotóxico nos puede llevar a una elevación de la presión intracraneal y a un posible coma. Ahora que conocemos todo lo anterior, podemos entender mejor las complicaciones, ya que conocemos de dónde se originan, como lo que es la hipertensión intracraneal, deterioro del estado de la conciencia, empiema subdural, bloqueo de la circulación de líquido cefalorraquídeo, convulsiones, herniación cerebral. Esta sería tal vez la más desastrosa que se nos podría presentar. Todas estas que ya mencioné ocurren a nivel cerebral. Sin embargo, hay algunas que ocurren a nivel sistémico, como lo que es el shock séptico y la coagulación intravascular diseminada. Para el diagnóstico, el médico debe realizar una correcta evaluación e identificación del paciente, además hacer una intervención pertinente, oportuna y eficaz, y por supuesto conocer los lineamientos diagnósticos. Dentro de las manifestaciones clínicas nos encontramos a la tríada clínica clásica de esta patología. Incluye fiebre, dolor de cabeza y rigidez de nuca. Otros síntomas comunes como náuseas, vómitos, fotofobia, también la ya mencionada disminución del nivel de la conciencia, que nos la provoca la elevación de la presión intracraneal. En cuanto a las convulsiones, pueden presentarse hasta en un 20% de los pacientes, siendo focales o generalizadas, incluso llegando a desarrollar un estado epiléptico en algunos casos, debido a una hiponantremia, una anoxia cerebral o a efectos tóxicos de los antimicrobianos que le estemos administrando al paciente. Los signos de aumento de presión intracraneal incluyen el edema de papila, pupilas dilatadas poco reactivas, parálisis del sexto par craneal, un deterioro del estado de la conciencia. Este lo vamos a encontrar en más del 75% de los casos de meningitis y puede variar desde un letargo hasta un coma. También podremos ver posturas de descerebración y nos podríamos topar con la tríada de Cushing. Esta tríada de Cushing comprende bradicardia, alteración de la respiración e hipertensión. A la hora de evaluar a nuestros pacientes, vamos a buscar algunos signos meningios. Esos son los más conocidos: la rigidez de nuca, donde va a haber una imposibilidad de flexionar el cuello. Nuestro paciente no va a poder llevar el mentón hasta toparlo con el esternón. El segundo que vemos es el signo de Kerning. El paciente va a estar en decúbito supino o, como decimos coloquialmente, boca arriba. Le vamos a flexionar la cadera y la rodilla y vamos a intentar extender la rodilla completamente. Esto va a provocarle un dolor que va a ser un indicativo de irritación meningia. El tercero es el signo de Brusinski. Nuestro paciente siempre en decúbito supino le flexionaremos el cuello. Este inconscientemente va a doblar las rodillas y esto daría positivo al signo. El cuarto que vemos es la posición en gatillo de fusil. Va a haber una contractura en extensión de la cabeza y del tronco y vamos a ver flexión en miembros tanto superiores como inferiores. El último que vemos es el signo de trípode, donde el paciente va a tener las rodillas y las caderas flexionadas y la espalda completamente arqueada. El cuello va a estar extendido y los brazos traídos hacia la espalda para poder sostener el tórax. Para un diagnóstico más certero, tenemos algunos exámenes de laboratorio y gabinete que podemos hacer, como el hemograma, los hemocultivos, y tenemos también el estudio del líquido cefalorraquídeo. Este se considera el más importante. Si bien podremos diagnosticar una meningitis por clínica, por medio de este examen vamos a determinar cuál es la causa que ha provocado esta enfermedad, si es virus, si es una bacteria, si es un hongo. Para realizar este procedimiento se va a insertar una aguja entre las vértebras L3 y L4 para poder obtener este líquido cefalorraquídeo y analizarlo. Otros exámenes que se pueden hacer son la tomografía axial computerizada y la resonancia magnética.
La tomografía computarizada siempre se debe realizar antes de la punción lumbar en caso de que haya sospecha de una lesión o si vemos edema de pupila, lo que nos indicará una hipertensión intracraneal. También debemos ver si hay convulsiones o signos neurológicos focales, también en caso de que el paciente esté inmunocomprometido o que tenga un deterioro grave de su estado de la conciencia. ¿Qué podemos encontrar en este estudio de líquido cefalorraquídeo? En una persona normal, una presión de apertura va a estar menor a los 180 milímetros de mercurio, con leucocitos de 0 a 5, una glucosa de 5 a 75, proteínas de 15 a 40. ¿Qué pasa si tenemos una infección bacteriana? Bueno, en todas las infecciones va a haber un notable aumento de la presión de apertura. En la infección bacteriana no es la excepción, va a estar aumentada. Los leucocitos podemos encontrar de 100 a 5000 a predominio de neutrófilo. La glucosa notablemente disminuida, menos de 40, las proteínas de 100 a 500. Para diagnosticarlo podemos mandar tinción de Gram o realizar un cultivo. Si es una infección por tuberculosis, presión elevada, leucocitos de 50 a 300 a predominio linfocitario, glucosa menor a 45, proteínas de 50 a 300 y para su diagnóstico podemos hacer un frotis de bacilos ácido resistente, un cultivo o una PCR específica para Mycobacterium tuberculosis. Si es una infección fúngica, la presión de apertura siempre elevada, los leucocitos de 20 a 500 a predominio linfocítico, una glucosa menor a 40, las proteínas mayor a 45 y un diagnóstico puede hacerse mediante un antígeno criptocóxico, una tinción con tinta china o un cultivo fúngico. Para una infección vírica, leucocitos de 100 a 1000 a predominio linfocítico. Aquí la glucosa la vamos a tener normal, esto a la diferencia de las otras infecciones, y las proteínas de 50 a 100. Para su diagnóstico, una PCR específica para el virus. Para el tratamiento, como no se puede saber de buenas a primeras qué es lo que nos está causando esta meningitis, vamos a darle un tratamiento empírico al paciente con antibióticos y líquidos. Esto mientras obtenemos los resultados del laboratorio. Este tratamiento empírico lo vamos a empezar con ampicilina y cefotaxima. Podemos sustituir esta cefotaxima por una ceftriaxona. También en algunos casos vamos a añadir vancomicina. Estos casos son niños inmunocompetentes pero que sean mayores de 3 meses. También en adultos mayores de 55 años o adultos de cualquier edad con alcoholismo o alguna enfermedad debilitante. También en la meningitis de origen nosocomial, meningitis postraumática o después de una cirugía neurológica. También en pacientes neutropénicos o sujetos con deterioro de la inmunidad de tipo celular. Si nuestro paciente resulta con una meningitis bacteriana, vamos a optar por un tratamiento antibiótico. El fármaco de elección va a depender del patógeno que se haya encontrado y si tiene alguna resistencia a algún antibiótico. Los más utilizados son la ampicilina, cefepima, ceftazidima, gentamicina, la penicilina G, meropenem, nafciclina, vancomicina, por mencionar algunos. La dosis a administrar va a depender bastante de la edad y el peso del paciente. También hay que tener en cuenta la funcionalidad del hígado y de los riñones, ya que algunos fármacos son hepatotóxicos o nefrotóxicos. En dado caso tengamos algún paciente renal, por ejemplo, aunque ahí es de evaluar el riesgo-beneficio que nos traería el uso de un determinado fármaco. Siempre se debe buscar hacer el menor daño posible y buscar la mejoría de nuestro paciente. El tratamiento de casi todos los casos de meningitis viral es de tipo sintomático. Esto va a incluir el uso de antipiréticos, antieméticos y analgésicos, pero se debe mantener siempre vigilado el estado de los líquidos y de los electrolitos. Muy bien, eso ha sido todo. Los invito a suscribirse y darle like al video. Espero les haya sido de utilidad. Disfruten su día.